Vos fíjate que acabas de decir algo que tiene que ver con qué diferencia es entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Sí. Totalmente con algo que hoy está casi en boca de todos, cuántas complicaciones que tiene el ser humano en poder resolver algo. Porque dice una cosa, piensa otra y termina siendo otra totalmente distinto. Ujú. Entonces, en esa incompatibilidad de decisiones propias, nadie se hace cargo, ni siquiera uno, de su propia vida. Bueno, esto tiene que ver con lo que vos mencionás con el hacerte cargo, tiene que ver también con tu propia identidad. Vos, hoy nosotros todos vivimos en una sociedad donde hay una velocidad tan grande, de una necesidad, este automatismo, esta automatización que tenemos en nuestra forma de vida, va de la mano de, bueno, tomo decisiones inmediatas, no tomo decisiones muy planificadas. Y cuando yo no tomo decisiones muy planificadas, entra en juego un poco mi identidad. ¿Cuánto de lo que yo hago tiene que ver con mi propósito de vida? ¿Cuánto de lo que yo hago tiene que ver con lo que yo quiero hacer? Y una pregunta más importante que surge ahí, digo, no solo es cuánto de lo que yo hago tiene que ver con lo que yo quiero para mí, sino yo sé lo que quiero para mí. Porque me la paso hablando del futuro y me la paso hablando de hacer ejercicio hoy. Digo, ¿por qué hago lo que hago? Porque yo puedo estar anotado en un gimnasio, en 5 clubes de running, y etcétera. Pero yo quiero hacer deporte. Eso va de la mano conmigo. Y si quiero hacer deporte, ¿para qué es? ¿Es para que mi señora no me esté corriendo por detrás con mi estado físico? ¿Es para yo sentirme más seguro? ¿Es para yo no sentirme menos al lado de los otros que están todos trabados? ¿Es porque la sociedad de alguna manera hoy está poniendo el físico en un lugar donde no era? ¿Es porque yo sé que tengo hijos de, no sé, 14, 15, 16 años, por lo tanto sé que probablemente en 15 años yo voy a ser abuelo y por lo tanto, seguime, no me estoy yendo muy lejos, ¿eh? Digo, voy a ser abuelo y por lo tanto voy a querer tener energía para poder agacharme y levantarlos? ¿Me siento a pensar en eso? ¿Por qué hago lo que hago? Porque digo, constantemente estamos inmersos en esta cultura donde todo más o menos se nos impone y pareciera que todo estuviera al alcance de la mano. Yo abro, no sé, ahora mañana me separo, me instalo Tinder, abro Tinder y en ese Tinder tengo toda la variedad, tengo el supermercado de toda la variedad Pero que elijas. pero eso no deja de ser, y esto lo saben muy bien las empresas de tecnología, por algo diseñan los algoritmos de esa forma, no deja de ser una sensación. Todo eso no está al alcance de mi mano. Eso es como pensar que si yo voy a Jumbo Martínez, a un gran supermercado, voy ahora, que está rodeado de góndolas, y digo, ay, todo esto yo me lo puedo llevar en el carro. No es verdad. No todo está a disposición, no todo está en stock, no todo lo puedo pagar. ¿Qué pasa cuando lleno el changuito de mi vida y llego a la caja y la cajera de la vida me dice, señor Ezequiel, es tanta guita y mi tarjeta no alcanza y la guita que tengo en el bolsillo tampoco? Porque eso no deja de ser otra cosa que no son expectativas versus realidad. ¿Dónde está esa distancia entre lo que yo aspiro, mis expectativas, pero también lo que yo puedo? Bueno, pero ahí tenés una cuestión de que nadie, fíjate que hoy te venden imágenes donde esto que acabas de decir, Sí. la expectativa versus la realidad, y la realidad es totalmente distinta. La expectativa te está vendiendo algo que nunca va a ser, y vos cuando llegás a esa realidad, te encontrás con otra cosa. Entonces, quizás el éxito se mide en no tener expectativas e ir para adelante sin importar qué cosa aparezca ahí. Déjame tomarlo y coincido con vos, pero déjame reformularlo desde acá. Quizás el éxito, porque digo, tener expectativas, tener un deseo, tener algo que te motive es importante en la vida. Yo creo que no se trata de no tener expectativas, sino de que tus expectativas estén, por un lado, alineadas a tu deseo y a tu propósito de vida, sea cual fuera. Porque quizás tu propósito de vida puede ser, yo quiero recorrer, no sé, 144 países del mundo. Y eso es válido. Pero la pregunta que vos te tenés que hacer antes es, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Porque quiero tener mi Instagram como el que tienen el resto de mis amigos, con todas las fotitos en Giza y acá y allá en las cataratas y en Nueva York y en donde vos quieras? ¿O porque de verdad yo me quiero nutrir de la cultura que tiene el mundo para darme? Y por otro lado, esas expectativas que yo me establezco, ¿son para mí alcanzables?
son expectativas razonables, son expectativas que tienen que ver con lo que yo estoy haciendo con mi vida. Porque si lo que vos querés hacer con tu vida de repente es viajar por el mundo y toda tu pulsión, para decirlo de alguna forma, todo tu propósito está puesto en eso, pero al final del día vos trabajás 12, 13, 14 horas para mantener tu nivel de vida, como nos pasa a muchos hoy, digo, porque, a ver, hay una realidad. Una cosa es lo que uno aspira, lo que uno desea, pero también después la realidad te enfrenta, digo, la frustración te enfrenta con la realidad. Eso nos pasa a todos. Entonces, ¿cuánto nos reconciliamos y cuánto aceptamos la realidad en la que vivimos? ¿Y dónde están nuestras expectativas? No en términos de no tenerlas, pero sino en términos de esa distancia que hay entre lo que yo verdaderamente deseo y para mí es importante, ¿eh? Y lo que yo puedo. Porque a veces no puedo. Y está bien. Si yo quisiera mañana competir en un Ironman, quiero mañana competir en un Ironman, probablemente mi estado físico no sea el más indicado. ¿Dónde estoy poniendo mis expectativas? Y si realmente ese es mi deseo, ¿cuánto yo estoy haciendo para poder competir en ese Ironman? ¿Cuánto puedo dar yo? ¿Puedo pagarme un mega entrenador que hizo 52 Ironman y entonces me prepara? Quizás. Quizás no. ¿Pero puedo salir a dar 3 vueltas al hipódromo de una manera sistematizada? Sí. Bueno, pero ahí lo que cambia no es la expectativa, sino es el modelo de trabajo. Porque vos, si entendés Sí. cuáles son tus limitaciones, podés planear y articular una línea de trabajo que te va a llevar a un objetivo no igual, pero alcanzable hasta un punto. Vos vas a competir en un triatlón. Entonces te vas a entrenar de una manera tal que está dentro de tus limitaciones económicas. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos entrenás utilizando las herramientas que tenés a tu alcance y vas y competís y no ganás, pero destacás entre los primeros 10 y después va a venir un sponsor. Y ese sponsor te va a poner la plata para que vos sigas entrenando. Entonces, quizás las expectativas están puestas en objetivos donde yo necesito tener el sponsor, yo necesito en tener cosas que hoy no necesitas. Hoy vos con nada podés hacer lo que quieras. Hoy tu imaginación está al alcance de tu mano. Y sin embargo, fíjate que los niños se siguen ahogando en un vaso de agua. No puedo. ¿Los niños o los niños y los adultos se ahogan en un vaso de Todos. agua? Y ¿Pero yo, eso por qué pasa? pero porque tenés que alguien cumplió esas expectativas dándote cosas que vos creías que necesitabas. O alguien quizás cumplió esas expectativas y me lo contó desde un relato, porque digo, fíjate qué importante que es la narrativa en esto. Me lo contó desde un relato donde todo parecía posible. Y a veces, insisto, y esto no es necesariamente una mala noticia, porque digo, nos acerca a un lugar muy íntimo del juicio de realidad. Digo, cuando vos decís, yo no puedo, es una gran noticia que vos puedas decir, yo no puedo hacer esto. Porque quiere decir que de alguna manera entendés o se abre la puerta a todo lo que sí vas a poder. Y quizás eso esté bien. Porque si yo hoy quisiera jugar en la selección argentina, como jugador de fútbol, digo, puedo hacer de todo para llegar a eso. Pero en Muy este, probablemente no voy a poder. pero en ese caso ¿Y y en cuánto ese acepto ejemplo, eso? pero vos estás dando un ejemplo donde ahí tenés que entender que hay otras áreas. Primero, para poder entrar en ese lugar donde vos querés entrar, tenés que tener, por ejemplo, una edad. O sea, a los 40 no podés querer decidir ser jugador de fútbol profesional, porque literalmente tu físico no está preparado para eso. Podés jugar de manera amateur, o podés jugar desde otro lugar, pero no a nivel profesional como el tipo que sale en la tele. Ahora, si tenés 10 años y ese es tu deseo, bueno, podés llegar a un punto más cercano. Pero no es, por eso es importante que a los niños le expliques que todo es posible siempre y cuando entienda cuáles son sus limitaciones, para que esas limitaciones exponerlas o explotarlas para poder hacer todo lo que sí puedo hacer para acercarme a ese objetivo. Bueno, las reglas del juego. ¿Y cuántos adultos hoy entran por la puerta del consultorio frustrados, hastiados, con una situación de una sensación de derrota, justamente porque no pueden conciliar, no pueden reconciliar, no pueden acercar su expectativa? El ejemplo que yo te di recién, que parece un ejemplo absurdo para el que lo escucha, pero si te lo pones a pensar, si yo me voy del ejemplo absurdo y te lo llevo a otro lugar,
Por ejemplo, ¿por qué no puedo tener otra familia? ¿Por qué no puedo, ay, pero yo quiero ser actor de Hollywood? ¿Por qué no puedo, ay, pero yo soy doctor porque, o soy abogado porque toda mi vida, toda mi familia son abogados? Yo quería trabajar de panadero. ¿Por qué no puedo? Digo, porque parece ridículo cuando uno lo dice desde el jugador de fútbol, pero cuando uno va parando un poco la oreja y escuchando lo que nos pasa y escuchando lo que nos atraviesa, y más en casos como el tuyo y el mío, que estamos muy en contacto con personas que miran hacia atrás, que están en un momento de su vida donde miran hacia atrás y dicen, ¿qué hice? Porque ahí es donde de repente la maquinaria empieza a rechinar, porque ¿qué pasa? Che, ¿qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no llegué a esto? Y es ahí donde poder acompañarse y poder acompañar a un otro en acercar lo que puede con lo que tiene y que eso sea suficiente, puede reconvertir totalmente el propósito de tu vida. Totalmente, pero ahí volvemos al mismo punto donde tengo que tener conversaciones incómodas, Claro que sí. sobre todo conmigo mismo. Sí, sí, Y 100%. ahí podemos entrar en esto que hace Tarantino cuando cuenta y dice What if? que tiene una noche donde empieza a tener una conversación con él mismo, con donde pone todo lo que no le gusta de él. Y es buenísimo porque lo que estás haciendo, che, esto no me gusta, esto no me gusta, estás haciéndote una evaluación donde decís, ok, esto que no me gusta lo quiero cambiar. Y lo cambio. O hago algo que me acerque a. Quizás no lo puedo cambiar, pero me reconcilio, lo acepto. Porque a veces confundimos estos conceptos de aceptar o resignar. A veces uno confunde aceptación con resignación. Por eso a la gente a veces le cuesta, porque de alguna forma tienden a mezclar esto y a pensar que, bueno, cuando uno está aceptando, está resignando. Y aceptar es entender que es suficiente con lo que tengo y con lo que puedo hoy, y con lo que elijo hoy. Porque esto pasa mucho con cuestiones más vinculadas a hábitos no saludables o alimentación. Donde uno dice, che, a mí me encantaría mañana pesar 10 kilos menos. O relaciones tóxicas. ¿Eh? Uf, lo ¿Cuántas, mismo. cuántas personas están en una relación tóxica y aceptan o resignan estar en esa relación porque en realidad es lo mejor que les pasó? O eso es lo que creen. Porque en el fondo saben que cada vez la distancia es más larga, no es lo mejor que les pasó. Pero ahí de nuevo, fíjate cómo me gusta esto porque todo tiene que ver con todo. Fíjate cómo vamos al principio de nuestra charla, donde está el miedo a lo desconocido. Esta frase, digo, de alguna manera estamos construidos por frases porque la cultura así lo está. Entonces, digo, esta frase, mejor malo conocido que malo por conocer, o mejor loco conocido que loco por conocer. Y es complicado, porque en cierto punto, digo, te distancia de poder encontrarte con algo nuevo. Ahora, no siempre algo nuevo tiene que ser mejor. Entonces, ahí es donde esta indecisión hace que uno a veces tienda a mantener un status quo. Y no está mal. Lo importante no son las decisiones que uno toma, sino cómo fue el proceso de toma de esa decisión. Pero ahí me parece que es importante entender que hay ciertos límites que uno no puede atravesar y volvemos a las transgresiones. Claro. Porque si yo acepto que un golpe o que algo violento está Sí, bien, claro, 100%. Sí, sí, sí. entonces hay algo que está Tomar mal. falopa. Si yo acepto que mi pareja, digo, y tiene que ver con tus valores, porque no estamos haciendo vos y yo Apología. ni tampoco una cuestión de una valoración cualitativa de bueno o malo. Tiene que ver con los valores de cada uno. Entonces, si para mí, dentro de mis valores, de mi propósito de la vida, de lo que yo creo que son conductas de riesgo o no, tomar falopa es algo malo, y yo llego y mi pareja toma falopa, está tomando falopa todos los días, tiene un problema de adicciones, que eso puede de alguna manera desbordar en mi proyecto común, que es un proyecto de familia, que eso, bueno, hay una decisión que yo tengo que tomar. Ahí es donde empezamos a entrar de vuelta en el plano de las justificaciones y de lo que pasa acá y lo que pasa allá. Y en esta imposibilidad que a veces tenemos, y yo creo que acá sí justifico mucho eh, el tema de levantar la mano por sobreentrar en una lógica de redes sociales, a veces nos da mucha vergüenza acercarnos y pedir ayuda, porque a veces entendemos que en la ayuda muchas veces del otro lado hay un juicio y la mirada del otro. Y es muy probable que haya muchas personas que tienen para quienes la mirada del otro tenga un peso, digamos, muy por arriba de lo que su propia psiquis les permite tolerar. Pero fíjate que
a veces cuando uno pide ayuda, porque es muy difícil encontrar que la ayuda nazca por uno mismo, sino que generalmente la ayuda de este tipo de pacientes viene porque alguien lo lleva a ese lugar. Claro. Entonces, vos estás aceptando la ayuda porque te traen. Si vos, cuando venís traído por otros, no tomás esa conducta de, ok, me parece que me estoy equivocando, me parece que estoy yendo por la banquina, y lo sigo haciendo, en realidad vos me estás dando el gusto a mí para que yo baje mis defensas y me sigas metiendo el perro. Entonces, en un punto, el límite tiene que ser, listo, hasta acá. Pero nadie acepta porque ¿Sabemos es, poner límites? no, ¿Sabemos ponernos límites? ¿Qué nos pasa con el límite? volvemos al mismo punto donde el límite que tenemos que saber ubicar y saber poner, quizás no lo hemos aprendido de la manera correcta porque nadie tuvo la capacidad de enseñarnos. Ok, pero en adultos, ok, sí, lo que decís, pero además digo, en adultos, donde ya transcurrimos una vida y donde tenemos oportunidad de quizás ya no responsabilizar tanto a quienes nos enseñaron, sino ya hay un punto donde uno se hace responsable, porque digo, todos venimos de una historia, todos venimos de una familia y las familias han sido mejores, peores, cada uno hizo con la crianza de sus hijos lo mejor que pudo con lo que tuvo. Pero creo que también que está en los que somos hijos, en algún punto decir, che, bueno, ¿cuánto de esto yo me hago cuánto de esta historia de mis viejos, ok, y cuánto de esto yo me hago cargo? ¿Cuánto de esto yo me subo al DeLorean para hacer que mis viejos se reencuentren, ¿entendés? En un pasado y que pueda mi papá enfrentar a Biff Tannen, ¿no? Digo, Volver al Futuro 1. Zemeckis contándonos esta historia donde el pibe, por una circunstancia random, se termina subiendo a una máquina del tiempo que lo lleva al pasado, donde ese pasado termina pasando, para simplificarlo, termina pasando de que por actitudes en las que el mismo pibe interviene, el mismo hijo en el futuro interviene, su padre termina siendo una persona mucho más segura de sí misma, mucho mejor parado, mucho mejor posicionado, con un trabajo, si se quiere, mucho mejor rentado, que lo que tenía cuando él estaba en su presente, pero por intervención de su propio hijo. Ok, pero te la voy a llevar a otro lado. ¿Cuánto del trauma, si no es resuelto, sigue manteniendo una conducta negativa en el futuro? Sí, claro que sí. Entonces, Pero vos no podés volver al pasado y agarrar un DeLorean. no, pero vos sí podés resolver el trauma. Por Cuando supuesto. vos resolvés el trauma, te convertís automáticamente en esa persona del futuro. Entonces, me parece que la película Volver al Futuro tiene que ver con una historia que tiene que ver con el trauma. Si vos desarrollás el trauma, no es que vas al pasado a resolver ese trauma para ser otra persona en el futuro totalmente reconvertida. Y es esto lo que dice Lacan. Entra un sujeto y se convierte en otro sujeto cuando sale del análisis. Es que en realidad la verdadera máquina del tiempo en lo que vos planteás en relación al trauma tiene que ver con que nuestro pasado va a seguir igual. Lo que cambia es cómo nos contamos el cuento, cómo uno se cuenta la historia y es la narración en la que uno mismo se inserta e inserta su propio entorno. Entonces ahí es donde uno verdaderamente, volviendo al tema, digo, todo tiene que ver con todo, entonces volviendo al tema de las oportunidades, volviendo al tema de la toma de decisiones, al me hago cargo, a la transgresión, a los límites, a las reglas de la vida, digo, yo no puedo volver al pasado y quizás tomar decisiones distintas a las que tomé a mis 20 o a mis 25 o el día que yo elegí a mi pareja actual o el día que yo elegí mi trabajo actual. Lo que sí está verdaderamente dentro de mi control es lo que yo puedo hacer de acá en adelante. Y quizás lo que puedo hacer de acá en adelante, con esto no quiero simplificarlo con esta cuestión de, bueno, dejo mi trabajo y cambio rotundamente mi vida. Quizás eso no lo puede hacer. Pero lo que sí puedo hacer es tomar la mejor decisión posible con la información que tengo en el momento. Que quizás sea seguir en mi trabajo actual. Que quizás sea seguir con mi pareja actual. Que quizás sea seguir con mis vínculos actuales o no. Pero esa tiene que ser una decisión consciente. Por eso el foco tan fuerte en, che, ¿dónde está puesta la cadena de decisiones que me llevan a la decisión final de lo que yo estoy eligiendo de mí para conmigo mismo de acá en adelante? Porque ese es el contrapunto real. Lo que yo elijo mañana, eso es lo que tiene que tener coherencia con lo que yo voy a hacer de acá en el futuro. Volvemos con el mismo punto, lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Igual que lindo tener un DeLorean.
Hermoso. Es más, pondría uno acá. Me vuelvo loco.